En el Museo Ashmolean de Oxford hay un prisma de arcilla de unos 20 centímetros de altura. Tiene 4 lados. Cada lado está cubierto de escritura cuneiforme en 2 columnas. Fue fabricado alrededor del año 1800 a.C. en la ciudad sumeria de Larsa y llegó al museo en 1923 como donación de un coleccionista llamado Herbert Weld Blondel. Se llama la Lista Real Sumeria y contiene uno de los problemas sin resolver más incómodos de toda la arqueología mesopotámica. El documento lista los reyes de Sumeria, sus nombres, sus ciudades, la duración de sus reinados. En la parte posterior de la lista, los nombres y los números son razonables. Reyes históricos con reinados de décadas, algunos de siglos. Nombres que aparecen en otros registros arqueológicos. Gilgamesh está ahí Mania, Ufotayame, Etana está ahí en Viachetasie. Ya, figuras que los textos sumerios tratan como históricas. Pero al principio de la lista hay algo diferente. 8 reyes, 5 ciudades y reinados que van desde los 18.600 hasta los 43.200 años. El primero, Alulim de Eridu, gobernó durante 28.800 años. El segundo, Al-Algar, durante 36.000. Enmen-Luana, de la ciudad de Bat-Tibira, durante 43.200. Y así sucesivamente, hasta que la lista anota con una sola frase lo que sucedió después. El diluvio barrió todo. Y tras el diluvio, la realeza descendió del cielo de nuevo. Eso es lo que dice el texto. Sin ambigüedad. Sin metáfora aparente. Con nombres propios, con cifras precisas, con ciudades identificables. Los arqueólogos llevan 118 años con este documento. La respuesta oficial no ha cambiado, simbólico, probablemente mitológico. Conviene seguir adelante, y puede que tengan razón. Pero hay un problema con esa respuesta. Un problema matemático que es difícil de ignorar una vez que se ve. Antes de llegar al problema matemático, hay que entender qué era la Lista Real Sumeria y por qué importa más allá de estos números. La lista no es un texto marginal ni oscuro. Es uno de los documentos más importantes que nos dejó Mesopotamia. Se conocen al menos 16 copias o fragmentos distintos, encontrados en múltiples ciudades a lo largo de siglos. No es el producto de un solo escriba con imaginación desbordante. Es una composición literaria que fue copiada, revisada y actualizada durante más de un milenio. Su función principal era política. Los reyes sumerios la usaban para legitimarse. Al insertar su propia dinastía en la cadena que comenzaba con los reyes que descendieron del cielo, o cuando estaban reclamando una continuidad divina. Kingship en sumerio era una institución que venía de arriba. No era algo que los hombres inventaron, era algo que el cielo otorgó. Eso explica el tono del texto, pero no explica los números. Porque si la función era simplemente política, si los reinados largos eran solo una forma de decir «estos reyes eran muy importantes», habría sido suficiente con números grandes y vagos, con decir miles de años, con usar el lenguaje hiperbólico que otras culturas antiguas usaron sin problema. Los sumerios no hicieron eso. Usaron números específicos, precisos, que responden a una lógica interna que los matemáticos tardaron décadas en identificar. El sistema numérico sumerio no era base 10 como el nuestro, era sexagesimal, base 60. Es el mismo sistema que hoy usamos sin pensarlo cuando dividimos una hora en 60 minutos o un círculo en 360 grados. Los sumerios lo inventaron y era extraordinariamente sofisticado para su época. Dentro de ese sistema existe una unidad llamada sar. Un sar equivale a 3600. Es el cuadrado de 60. Y es un número que los sumerios consideraban sagrado, cosmológicamente significativo. Ahora mira los reinados de los 8 reyes prediluvianos. Alulim, 28.800 años. Eso es exactamente 8 sar. Al-Algar, 36.000 años. 10 sar. Enmen, Luana, 43.200 años. 12 sar. Enmen, Galana, 28.800 años. 8 sar. El divino Dumuzi, 36.000 años. 10 sar. Cada reinado, sin excepción, es un múltiplo exacto de 3.600, y el total de los 8 reinados es 241.200 años, que es exactamente 67 sar. Esto no es casualidad. Nadie produce 8 números distintos que sean todos múltiplos exactos de la misma unidad por accidente. Hay una estructura deliberada aquí, una arquitectura numérica. Alguien eligió estos números con cuidado y con propósito. La pregunta no resuelta es vuestra ¿con qué propósito? Aquí es donde la historia deja de ser solo rara y empieza a volverse difícil de ignorar. Hay que ser cuidadosos.
La explicación más sencilla, y la que prefiere la arqueología convencional, es que los números son simbólicos, que los Sar no representan años reales, sino unidades de poder divino, que la lista estaba diciendo, en el lenguaje matemático sagrado de su cultura, que estos reyes eran de naturaleza celestial, que sus reinados no se medían en tiempo humano, sino en tiempo cósmico. Es una explicación razonable, no la descarto. Pero entonces llegamos a algo que esa explicación no cierra completamente. En el libro del Génesis, antes del diluvio, aparece una lista de patriarcas: Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. 10 nombres, con edades que van desde los 777 hasta los 969 años. Matusalén, el más longevo, vivió 969 años. Números que también parecen imposibles desde nuestra perspectiva moderna. La similitud superficial con la lista real sumeria es conocida. 2 listas de figuras antediluvianas con vidas extraordinariamente largas. Los académicos lo han notado durante décadas y generalmente lo atribuyen a influencia cultural. La tradición bíblica absorbió elementos de la tradición mesopotámica durante el periodo de contacto entre las dos culturas. Eso tiene sentido. Pero hay un investigador que encontró algo más específico. Algo que va más allá de la similitud temática. Si tomas los reinados de los 8 reyes prediluvianos sumerios, excluyendo a Adán y Noé para igualar el número de figuras, y los expresas en el sistema sexagesimal, obtienes una suma que tiene una estructura muy particular. 6 signos para 10 veces el cuadrado de la base, 6 signos para el cuadrado de la base, 6 signos para la siguiente unidad inferior. Si luego tomas las edades de los patriarcas bíblicos y las redondeas a 2 dígitos significativos, como hace la lista sumeria, y las sumas, obtienes una cifra que, interpretada en sistema sexagesimal, produce exactamente la misma estructura de 666. La probabilidad de que esa correspondencia sea fortuita es matemáticamente muy pequeña. No estoy diciendo que esto prueba una conexión directa. No estoy afirmando que el Génesis es una copia de la lista sumeria ni al revés. Lo que sí estoy señalando es que 2 documentos de 2 tradiciones distintas, sobre figuras que vivieron antes de un diluvio global, tienen una arquitectura numérica interna que se corresponde de una manera que los especialistas no han podido explicar como simple coincidencia. Eso no cierra el caso, lo abre más. Volvamos al texto en sí, porque hay otro detalle que raramente aparece en los resúmenes populares de este tema. La lista real sumeria no es un texto uniforme. Se conocen al menos 16 versiones distintas, y no son idénticas entre sí. Los nombres de los reyes varían, el orden de algunas dinastías cambia, y los números, los mismos números que hemos estado examinando, también varían entre versiones. En algunas copias, el reinado de Men-Luana es 43.200 años. En otras es diferente. En algunas versiones, la sección prediluviana ni siquiera aparece. Esto complica la imagen de 2 maneras opuestas. Por un lado, sugiere que la lista no era un registro histórico fijo y sagrado, era un documento político vivo, que los escribas de distintas ciudades modificaban para servir a distintos propósitos. Eso apoya la interpretación simbólica. Por otro lado, el hecho de que incluso con las variaciones, los números sigan siendo múltiplos de Sar en prácticamente todas las versiones sugiere que esa estructura matemática no era accidental. Era el núcleo que se preservaba, aunque todo lo demás cambiara. Lo que los escribas consideraban negociable eran los nombres, el orden, las ciudades. Lo que consideraban intocable era la arquitectura numérica. ¿Por qué? Hay un nombre en la lista que merece atención especial. No por la duración de su reinado, sino por lo que el texto dice sobre él. En-Men-Duraná gobernó en la ciudad de Zimbir, que los sumerios asociaban con el dios Sol, Shamash. Su reinado, según el texto, fue de 21.000 años. Pero en otras tradiciones mesopotámicas, En-Men-Duraná aparece con un rol diferente. No solo como rey, sino como el hombre a quien los dioses enseñaron los secretos de la adivinación, el conocimiento del cielo y la tierra, las técnicas para leer el futuro en el aceite y el agua. Fue, según esos textos, el primer ser humano en ser admitido al consejo de los dioses. Algunos investigadores han notado que En-Men-Duraná ocupa en la lista sumeria la misma posición que Enoc en la lista bíblica, el séptimo, antes del diluvio. Y sobre Enoc, el Génesis dice algo inusual, que no murió, que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. 2 listas, 2 tradiciones. El séptimo hombre, antes del diluvio, en ambas, tiene un acceso especial a lo divino que los demás no tienen. No hace falta exagerar para ver que esto ya es extraño.
La explicación estándar para todo este conjunto de datos es coherente pero incompleta. La arqueología convencional diría: los sumerios, como todas las culturas antiguas, proyectaron su presente hacia un pasado mítico. Los números astronómicos de los reinados prediluvianos expresan la idea de que los tiempos fundacionales eran cualitativamente diferentes al presente. Los reyes del principio no eran hombres, sino semidioses, y sus reinados no se miden en años humanos, sino en eras cosmológicas. La correspondencia con el Génesis se explica por contacto cultural. Y la precisión matemática de los números se explica porque los sumerios eran matemáticos sofisticados que usaban sus propias herramientas para construir sus propios mitos. Todo eso puede ser correcto. Pero lo que esa explicación no responde completamente es por qué la arquitectura numérica es tan precisa que sigue generando correspondencias cuando se la compara con otros textos de otras tradiciones. Los mitos no suelen tener esa propiedad. Los mitos son narrativos, cualitativos, simbólicos. Una arquitectura numérica interna que sobrevive 18 siglos de copias, variaciones y revisiones políticas, y que encuentra eco en un sistema numérico completamente diferente en otra tradición. No es el comportamiento típico de un mito inventado. No, o hay algo en esos números que no hemos terminado de entender. O hay una conexión entre estas tradiciones que el modelo de influencia cultural no captura del todo. Los especialistas no se ponen de acuerdo, y eso, después de 118 años, es en sí mismo una respuesta. El prisma Weld Blundell sigue en Oxford. Puede verse en el Museo Ashmolean. 20 centímetros de arcilla cocida que contienen, entre otras cosas, esta pregunta sin respuesta definitiva. Los textos que podrían complementar su lectura, otras versiones de la lista, otros documentos del período Ur-3 que podrían arrojar luz sobre el contexto en que se usaban estos números, están dispersos en museos de todo el mundo o siguen en el suelo de Irak, en sitios que no han sido completamente excavados. No estoy proponiendo que haya una conspiración para suprimir esta información. La arqueología de Mesopotamia trabaja con recursos limitados, en una región que ha sido zona de conflicto durante décadas, con más preguntas que financiamiento para responderlas, pero el resultado es el mismo. Un documento de 4.000 años de antigüedad, que fue lo suficientemente importante como para ser copiado durante siglos por los escribas más sofisticados de su época, sigue sin una explicación que cierre completamente el caso. ¿Qué estaban registrando los escribas sumerios cuando anotaron que el primer rey gobernó durante 28.800 años? ¿Una memoria de algo que realmente ocurrió, distorsionada por el tiempo y el sistema numérico? ¿Una arquitectura simbólica deliberada cuyo significado completo aún no hemos descifrado? ¿O algo más antiguo todavía, preservado en números porque los números sobreviven mejor que las palabras? El prisma sigue en Oxford. La pregunta sigue abierta. Y los números siguen siendo múltiplos exactos de 3.600.